¿Ahora? ¿Ahora sí? Ahora sí, maestra, se observan las diapositivas. Muy bien, muy buenas tardes con todos. Sí, sí. Muy bien, muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a este evento académico que organiza este Centro de Investigación y Capacitación José Carlos Mariátegui, apostando sobre todo porque los maestros y las maestras estemos capacitados, estemos de pronto con todos aquellos conocimientos necesarios para trabajar por la educación de nuestros niños. Quien le habla es la profesora Sara Rodríguez Crisóstomo, que en el día de hoy los va a acompañar en continuar algo ya iniciado la semana pasada respecto a la evaluación formativa. Se ha denominado a este segundo taller evaluación formativa 2, puesto de que vamos a coger de pronto algunos aspectos ya asumidos en la sesión anterior, en el taller anterior, pero que lo vamos a consolidar de pronto llevándolo a la parte práctica. Estamos como maestros y maestras ya viendo en qué área vamos a trabajar, de pronto en qué nivel nos corresponde, cuál va a ser nuestro trabajo, entonces está esa preocupación de estar actualizados. Nuevamente quiero preguntarles, ¿se me escucha bien? ¿Sí? Maestra, sí se la escucha bien. Muy bien. Se Quiero escucha muy bien, maestra. Buenas tardes con todos. Muy buenas tardes. A ver, vamos a ampliar un poquito. Bien, nuevamente bienvenidos. Ayer habíamos estado leyendo esta reflexión que hace Eisner acerca de la evaluación y del evaluador, ¿no? Él es un maestro estadounidense en la asignatura, le llaman asignatura de arte. Sin embargo, hace una reflexión muy interesante, les manifestaba el día de ayer, en relación que él dice que el evaluador tiene que ser alguien que de pronto tenga conocimiento, tenga experiencia, para ver aquello que otros no ven. Y miren, lo lleva incluso a la parte de decirnos que esto nos va a ayudar a ver aquellos aspectos que de pronto otras personas no lo ven. Miren qué interesante esa afirmación, y más en un docente. Pues la situación objeto, de la cual él habla, vendría a ser el logro de los aprendizajes que tenemos nosotros como reto con nuestros estudiantes en inicial, primaria, secundaria, ¿no? Entonces hay que de pronto tomar esta reflexión de Eisner como algo que de pronto tendría que ser algo cotidiano, algo en el cual nos sintamos apropiados, ¿no? Porque imagínense, no tener ese conocimiento necesario respecto al enfoque de la evaluación en un currículo por competencias, el conocimiento disciplinar mismo del área en el cual me voy a desenvolver, ¿no? Las maestras de primaria inicial en todas las áreas, los maestros de secundaria en áreas específicas, cómo este conocimiento disciplinar tiene también que ver con la evaluación formativa, o sea, me refiero a la calidad de la evaluación formativa. Bien, entonces, ¿algún comentario de pronto sobre esta afirmación que hace Eisner acerca de que nosotros tenemos que ser maestros capacitados? Ellos nos dicen que tenemos que ser de pronto alguien que tenga bastante experticia en el campo de la evaluación. ¿Algún comentario, algún aporte? ¿Están de acuerdo de pronto con lo que dice Eisner que tenemos mucha responsabilidad dentro de los aprendizajes? Adelante, a ver. Bueno, si hubiera alguna participación, sé que cuando levantamos la manita virtual suena, estaré muy atento. ¿Ya? Bien. Listos. Les decía que nosotros ya habíamos iniciado esta capacitación donde la ponente, de manera muy clara y precisa, nos estuvo hablando acerca, o nos habló de la evaluación formativa, del enfoque de la evaluación en un currículo por competencias, que justamente es la evaluación bajo el enfoque formativo,
reconociendo en ello que la evaluación vendría a ser pues esa necesidad de que nos permite conocer qué es lo que saben los estudiantes, tener una información, reconocer aquellos aspectos que de pronto ya tienen de conocimiento y en los cuales nosotros de pronto vamos a trabajar para fortalecerlos o para desarrollarlos en otros casos o de pronto para generar un aprendizaje, ¿no? También pudimos ver, ¿no? Y escuchar que la evaluación bajo el enfoque formativo se habla, según en este caso Ravela nos habla de la evaluación para el aprendizaje y de la evaluación del aprendizaje. En lo que se refiere a la evaluación para el aprendizaje, quedó bastante claro que su función básica es formativa, ¿no? A través del recojo de información, a través de la devolución de esa información, en la cual consiste la retroalimentación, va a permitir que el estudiante logre esa autonomía en su aprendizaje, ¿no? Que el estudiante gestione su aprendizaje de manera autónoma, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Que ellos sientan esa necesidad de aprender, que sientan ese agrado por aprender, ¿no? Yo escuchaba a Nijovic decía, ¿no? A ver, de pronto yo llego a un aula y digo, ya, bueno, hoy día vamos a trabajar en relación a, no sé, problemas con fracciones, ¿no? Entonces, y el estudiante de pronto, wow, otra vez, ¿no? El mismo discurso. Ya no creo estamos en esa situación, ¿no? Pero sabemos que todavía se evidencian ciertos casos que tenemos que ir superando. Entonces, me parece muy interesante aquellos aportes que hace Anijovic respecto a la evaluación y específicamente a la retroalimentación y a los instrumentos de evaluación que ella comparte, ¿no? Y que de pronto, si bien es cierto, su experiencia puede ser en otro contexto, pero se adapta, si el maestro hace el análisis, se adapta o lo podemos adaptar a un contexto como el nuestro, ¿no? Somos un contexto que está pues en pospandemia, ahora estamos en otro tipo de situación, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a trabajar de pronto ahora que lleguemos en marzo? ¿Cuáles van a ser de pronto, cuál va a ser mi mirada respecto a lo que yo debo de pronto planear y pensar cómo también voy a evaluar? O sea, ahora qué es lo que mi mentalidad ahora como maestra cambia. ¿Qué es lo que yo voy a enseñar? ¿No? ¿Qué es lo que yo debo fortalecer en mi estudiante, sea de inicial, primaria o secundaria? ¿Qué es lo que voy a trabajar? Tenemos una labor muy importante, colegas, muy trascendental. Cada uno de nosotros tiene un pequeño granito de arena que colocar en ese desierto que se tiene que formar de personas que tengamos ese conocimiento necesario para decir, para de pronto expresar y asumir una posición, ¿no? Pero una posición de pronto crítica, justificada, argumentada sobre todo, ¿no? A mí me entristece mucho cuando veo de pronto una situación de diálogo a algunos manifestantes y las respuestas que de pronto pueden ir dar, pero también me alegra que se está superando esa forma de pronto de expresar aquello a través de la palabra, a través del diálogo, aquello que se quiere decir, ¿no? Entonces ahí estamos los maestros y por eso yo me permito felicitarlos en general esta participación en este evento que espera de alguna manera contribuir en aquello que tenemos como labor, ¿no? Garantizar la educación de nuestros estudiantes. Entonces, de tipo pedagógico estaríamos hablando de la evaluación para el aprendizaje. El tipo social ya en este caso es más certificador, como nos explicó la ponente, y sabemos claramente que es así, ¿no? Ahí lo que se hace es de pronto decir, este ha sido el logro que ha alcanzado el estudiante en este tiempo determinado, ¿no? Y que todavía va a continuar en ese aprendizaje, por eso es que las competencias están planteadas de manera transversal, ¿no? Por eso están trabajadas por siglos los estándares, ¿no? Hay toda una justificación, ¿no? Es cierto, de pronto podríamos estar pensando que el responsable de muchas situaciones es la educación, ¿no?
que se ha recibido o que se viene dando. Pero yo pienso que hay muchas fortalezas que se nos da bajo un currículo por competencias que podemos y que debemos asumir nosotras, porque si me están diciendo que para yo de pronto nombrarme, debo activar el pensamiento crítico, la capacidad de razonar, argumentar, eso es algo que lo tengo que hacer, o sea, que es necesario. Es necesario. Si me está diciendo que, bueno, en el caso mío, en el año 2018, me reincorporo nuevamente al colegio, estando en otro espacio. En el año 2019 comienzo a trabajar. En el año 2020 era la evaluación del desempeño docente, ¿no? A partir de lo que es la quinta escala. Entonces, ahí, bueno, quedó en nada, como ustedes saben, ¿no? Pero dentro de las rúbricas que se plantearon para evaluar al maestro en actividad en el aula, era pues justamente la rúbrica número 2, en la cual se tenía que activar el pensamiento crítico, razonamiento, la creatividad. O sea, no estaba, no estaba, o sea, no, a mi opinión, yo comparto mi opinión, soy una maestra, como seguramente muchos de ustedes, cantuteña, esa parte es necesaria. O sea, no por lo que me diga un documento, ¿no? Sino porque es necesario que estos niños, desde sus primeras edades, tengan que desarrollar esa capacidad de liderazgo, de razonar, de argumentar, de un pensamiento crítico, porque el que tiene un pensamiento crítico argumenta. Y para argumentar es todo un proceso. O sea, no cualquiera argumenta. Entonces, miren, eso es una parte necesaria de tomar en cuenta, ¿no? Bien, entonces, recordando, se ha hablado de una evaluación para el aprendizaje y una evaluación del aprendizaje, ambos bajo el enfoque formativo de la educación. Este recojo de información es justamente para hacer la valoración de esta información que recibimos y hacer la devolución, que vendría a ser la retroalimentación. Entonces, en ese campo de retroalimentar, hay ciertos aspectos que tenemos que de pronto conocer, o diría más que nada reconocer, ¿no? Reconocer. A ver, vamos a ver. Ya está. ¿Se me observa? ¿Estoy compartiendo mi imagen o no? ¿Colegas? Sí, maestra. Sí, maestra, se ve, no mal. El PPT se ve, pero ¿me observan a mí? No, usted no, pero Ah, sí las diapositivas. Ujú. entonces yo acá estoy modelando y ustedes ni me observan. Bueno, me voy a presentar, no sé si está bien. Ahí Ahora ya, sí me observan. ahí está, sí. Ahora sí, Está Bueno, con su protector de pantalla. Ujú. ajá. ¿Quién les recién. habla? Bueno, mi nombre es Sara Rodríguez, un gusto conocerlos, un abrazo virtual muy fuerte y felicitarlos sobre todo porque para mí el compartir aquello que de pronto tenga como información, lo poco, la experiencia que yo tengo, para mí es muy importante, ni se imagina, creo que yo he nacido para esto, me encanta lo que hago, ¿no? Entonces, porque es ahí donde aprendo, por eso yo espero sus aportes también, de pronto sus preguntas que irán al finalizar la exposición, me hacen sus preguntas para poder juntos clarificar algunos aspectos y así aprender. ¿Ya? Bien, ahora sí, para que no se me cargue el internet, voy a dejar de entrar. Listos, muy bien. A ver. Ya está. Ya está. Bien. Sabemos también, y lo hemos visto en el taller anterior, que nuestro currículo nacional nos brinda ciertas orientaciones enmarcadas en 7 procesos que la ponente nos ha ido explicando uno a uno. Este primer paso de comprender la competencia y de cómo se movilizan las capacidades, colegas, considero que es el paso más importante. Si yo de pronto no conozco qué es una competencia, si no conozco qué es de pronto una capacidad, cómo es que al momento de trabajar la competencia, qué es lo que yo debo hacer,
estaré simplemente trabajando el tema del día. Mañana me toca. El día lunes me toca en el cuarto A tal tema. En el cuarto C, bueno, el mismo tema porque tengo un diferente horario. O de pronto en primaria, ¿no? Bueno, mi compañera Juanita está trabajando ya en relación a fracciones. Yo también mañana comienzo con fracciones. ¿Sí? Entonces, si yo no entiendo que la competencia es la facultad que tiene la persona de combinar ese conjunto de capacidades y que éste le va a permitir lograr un propósito, y que sobre todo, miren esta parte importante, de manera pertinente y con sentido ético. Eso no lo olvidemos. Ahí está la parte valorativa. Antes, ¿qué nos decía de la competencia? La competencia es es saber ser, es saber convivir, es saber ser como persona. Nos hablaban acerca de los 4 pilares de la educación, en fin. Todos estos conceptos como que se han ido afinando, ¿no? Porque cualquier persona puede tener un nivel de competencia. Sin embargo, aquí nos está diciendo claramente de manera pertinente y con sentido ético. Ahí cambia la figura. Ahí cambia la figura, ¿no? Si yo les mencionara un ejemplo, Alan García desarrolló excelentes competencias, un excelente orador. Pero aquella forma de expresarse, de convencer, los diálogos que se entablaban, sin necesidad de pronto de tener un parlamento que le podría servir de guía, se explayaba y podía hablar y hablar, le ha servido, pero para cosas negativas. Y si podríamos ir analizando a otros personajes, a Hitler mismo, ¿no? Entonces, bueno, es otro aspecto que ya ustedes han quedado claros con la explicación de nuestra ponente, acerca de la importancia de comprender la competencia. Si yo voy a evaluar en un currículo por competencia, yo debo saber qué es una competencia, cuáles son las capacidades. Ahora, imagínense, las maestras de inicial y primaria, cuántas competencias tienen que conocer. Por eso para mí, el trabajo más sencillo en cuestión de planificación es secundaria. Pero tienen otra situación, ¿no? Otra situación que atender, que en este caso vendría a ser, pues, los adolescentes, que de pronto están con todo el cambio, la alteración de sus mismas hormonas, el desarrollo de su personalidad, definición de su sexualidad, en fin, tantas cosas, y es un trabajo diferente. Pero si hablamos de planificación, ellos deben conocer solamente las competencias del área específica donde van a desarrollarse y los estándares, lógicamente, que corresponde al ciclo que enseñan. Cosa que no sucede con una maestra de inicial o con una maestra de primaria. ¿Ve? Tienen que conocer más competencias, más capacidades, por lo tanto, más estrategias, por lo tanto, conocer los enfoques de cada una de las áreas. ¿Por qué les menciono estos elementos curriculares, colegas? Simple y llanamente porque el maestro tiene que conocer aquello que le va a ser de su uso diario, vamos a llamarlo de esa manera. Y porque el conocimiento de estos aspectos, estos elementos curriculares o componentes curriculares tienen que ver con la evaluación formativa, ¿no? Si ustedes han supuesto de pronto esa evaluación formativa, ya vamos, seguramente que nos van a enseñar esto, nos van a enseñar lo otro. Vamos a ver la parte teórica y cómo esta aterriza en una parte práctica. Esa es la intención de este pequeño taller. Luego, analizar el estándar, ¿no? Si vamos a evaluar, también nos explicó, en este caso la ponente, ¿no? La importancia de conocer el estándar del siglo, ¿no? ¿Cuál es el estándar? El anterior y el posterior a ello, para hacer la comparación, la relación, porque si bien es cierto, apuntamos a un estándar, lograr un estándar al culminar un siglo, no quiere decir que el estudiante no pueda o no podamos coger en la planificación aquello que está de pronto como meta en el siguiente estándar y que por lo tanto tenga sus propios desempeños. Entonces ahí hay un análisis que hacer, ¿no? Todo eso de comprender la competencia, las capacidades, son trabajos colegiados, ¿no? Como les digo, secundaria hay esa ventaja.
esa ventaja, ¿no? De pronto de conocer así, al revés del derecho, lo que corresponde a las competencias y las capacidades, ¿no? Y los estándares a los siglos, en todo caso, o a los años que le corresponde trabajar. Diseñar situaciones significativas. Interesante, ¿no? Ahí también nos ha hablado la maestra, ¿no? Si hablamos de situación significativa, es entenderla como, bueno, ese escenario dinámico, una circunstancia real, donde el estudiante, ¿qué es lo que va a hacer? Va a construir su aprendizaje. Entonces, esta situación debe responder a una necesidad de aprendizaje, debe de pronto resolver un problema o una situación de interés, ¿no? Y para eso es que se formulan las preguntas retadoras. La vamos a ver más adelante, pero de manera ya aplicada, ¿no? Utilizar los criterios de evaluación, la formulación de esos criterios de evaluación en función a las metas de aprendizaje, ¿no? A los propósitos de aprendizaje, en función al estándar de aprendizaje, la comunicación a los estudiantes, ¿no? Cómo se les debe comunicar estos criterios de evaluación que esperamos que ellos de pronto muestren, ¿no? Y cómo vamos a hacerles llegar, ¿no? A ver, va a depender. Los estudiantes, colegas, se habitúan. Yo les estoy hablando con conocimiento. Y voy a terminar mi exposición diciendo que sin teoría no hay práctica y sin práctica no hay teoría. Eso es lo que yo comparto siempre. El comunicar a los criterios de evaluación a los estudiantes es una situación de hacer una rutina, pero una rutina que no sea, pues, de pronto la misma forma de presentarla, ¿no? O sea, como la esencia sería comunicarle cuáles van a ser esos criterios de evaluación, pero ¿cómo le presento? ¿No? ¿Cómo le presento? ¿No? Porque yo puedo decirles, el día de hoy aprender. ¿Qué aprenderemos el día de hoy? Podría ser una pregunta. Primaria, secundaria. ¿Qué aprenderemos el día de hoy, estudiantes? ¿No? Ya de pronto le podemos colocar carteles, no sé. Y en función a eso que aprenderemos, que vendría a ser, ¿no? La meta de aprendizaje de esa sesión que se está planteando en CTA, no sé, en comunicación, en matemática, en arte y cultura, en función a eso que se establece como meta, entonces lo que corresponde es el planteamiento de los criterios de evaluación. Entonces la pregunta podría ser, ¿no? Se me ocurre, pensando también ahora qué pregunta voy a plantear para los estudiantes, podría ser de pronto, ¿cómo nos damos cuenta que estamos logrando la meta? Miren, ¿cómo nos daremos cuenta que estamos logrando la meta? Y ¡bam! Soltamos los criterios. Cuando participa de manera activa, cuando resuelve un problema y justifica su solución, entonces, ya. Entonces el estudiante ya se familiariza. Entonces el maestro de secundaria puede de pronto ir rotando en cada una de las aulas con su cartel. Entonces está cómo le presentemos. Miren, esas son las orientaciones. ¿Cómo evaluar por competencias? Valorar el desempeño, o sea, ¿qué es lo que está mostrando? ¿Qué es lo que está mostrando el estudiante en relación a esos criterios de evaluación que se les ha comunicado? Porque ese es su derecho. Conocer es su derecho, no solamente, en este caso tenía que conocerlo, pues, bueno, creo que voy a prender mi cámara para que por ahí recordemos las normas para el uso de esta tecnología, ¿no? Y es que de pronto estar atentos para que nuestro audio no esté interrumpiendo, ¿no? Y por aquí, les juro que los lentes los requiero ya cambiar, veo algunas marquitas, pero bueno, vamos a avanzar. Esa valoración, el paso 6, esa orientación número 6, que es valorar el desempeño del estudiante, ya podría ser cuando uno hace el monitoreo activo, ¿no? El desplazamiento por los grupos de trabajo, el desplazamiento de manera lineal de pronto de cómo hay realizado el aula, y ahí viene el número 7, la orientación número 7, que es la retroalimentación. ¿Ven? Entonces, esto hemos
Se ha conversado bastante, se ha explicado paso por paso cada una de estas orientaciones que nos da el currículo nacional. Bien, continuemos. Ya está. La ponencia del día de hoy se va a centrar en 5 pasitos. 5 pasitos, 3 de los cuales van a estar centrados en la evaluación formativa desde la planificación curricular, y el paso 4 y 5, la evaluación formativa y la retroalimentación. Entonces, la intención de este taller, queridos colegas, es ver cómo la planificación curricular tiene relación, pero vamos a verlo de manera práctica, con la evaluación formativa. Sabemos que son, como le dicen, una moneda de la misma cara, son procesos paralelos, lo sabemos por teoría, pero vamos a tratar de verlo el día de hoy de manera práctica. Y el segundo propósito es ver a la evaluación formativa desde el punto de la retroalimentación, y veremos de pronto algunos instrumentos que le podrían servir para esta etapa, este nuevo año escolar, ¿no? Van a escuchar algunos ruidos, y es que yo vivo cerca al tren, ¿ya? Pero pasa, vamos. Listos. Entonces, evaluación formativa, parte 2, va a considerar 2 aspectos: evaluación formativa de la planificación curricular y la evaluación formativa y retroalimentación. Veremos algunos instrumentos, algunas ideitas, y seguramente también ustedes nos van a dar algunas ideas respecto a cómo o a qué instrumentos utilizan, si de pronto los han ido validando. Les voy a compartir también algunos que yo he elaborado, ¿ya? Listos. El primer paso, disculpen. Ahora sí. Ya. El primer paso se refiere a que nosotros tenemos que hacer de pronto el conocimiento o el reconocimiento de los lineamientos del currículo, partiendo de que nosotros buscamos el logro de un perfil de egreso único. Gran avance, pienso yo, ¿no? De pronto tienen años trabajando, ya sus 25 años, 30 años, sabemos de que ha habido bastantes situaciones de manejar currículos para cada nivel, ¿no? No había una articulación, en fin, ya sabemos que ahora ya hay una articulación de lo que se trabaja inicial, primaria y secundaria. Y hay una meta común. Y la meta común en este caso es el logro de este perfil de egreso. ¿Tá? Y como ustedes pueden observar en la imagen, porque esta es de la web, ¿no? Como estos componentes curriculares, con los desempeños, las competencias, las capacidades, las definiciones claves, van a ser los engranajes que van a permitir el logro de este perfil de egreso. Es necesario que conozcamos qué dice el currículo nacional, cuáles son esas competencias que ese año me corresponde trabajar. Soy del área de CTA, soy el área de pronto de comunicación. ¿Qué es lo que voy a trabajar? ¿Qué es lo que me corresponde hacer? ¿En qué grado voy a trabajar? Pero es un trabajo colegiado, ¿no? A veces los colegiados, de hablar de mi experiencia, se usan para otras situaciones, ¿no? Que no deberían. No se escucha. A ver. ¿Ahora me escucha, colega? Sí se oye, maestra. Ya. Ahora sí. Ya está. Bien, entonces les decía que este perfil de egreso es único. Las definiciones claves o los componentes curriculares, que son las competencias, capacidades, desempeños y estándares, son los engranajes que movilizan para el logro de este perfil de egreso. Y que el maestro, sea de área, o sea de primaria o de inicial, tiene que tener ese conocimiento de estos lineamientos que da el currículo, partiendo de ese concepto de competencia. A ver,
siempre que participo en un evento dicen, no, pero esas son copias de otros países, ya creo que eso ya lo hemos superado, pienso, ¿no? Sabemos que tenemos esa capacidad de hacer que esto se adapte al contexto. Si me dicen, pero Sarita, por ahí los estudiantes, que la desnutrición, sí son aspectos que no podemos de pronto superar, ¿no? Pero que sí podemos desde las aulas tratar, como que el estudiante que llega al aula se involucra, participa, y se puede, colegas, se puede. He tenido un estudiante que ya lo había calificado como, a ver, vamos a utilizar un calificativo, ¿no? Piraña, él era el piraña. Se puede. Los niños, los estudiantes pueden asumir una mejor actitud para el aprendizaje cuando hay ese contacto emocional entre el docente y el estudiante. Sí se puede. Sí se puede. ¿Ya? Comprobado. Por eso yo voy a repetir siempre, sin teoría no hay práctica y sin práctica no hay teoría. Conocer lo que nos da el programa curricular de, en este caso, de primaria, ¿no? De secundaria, del área que me corresponde, en fin, qué es lo que voy a trabajar, qué es lo que de pronto debo lograr con mis estudiantes, conocer los estándares, en fin. Nuestro fin es lograr que ellos aprendan. Y si yo voy a hablar de evaluación, tengo que hablar necesariamente de planificación. Por eso, este espacio es la evaluación desde la planificación. Sí, vamos a ver. Listos. Otro documento que salió el año pasado es justamente esta resolución 1269, ¿no? Donde nos hablaba, ya desde aquí ya se estaba viendo que en evaluación, o sea, perdón, en lo que era la promoción del estudiante iba a ser pues igual, automática, solamente ocurre en el Perú, se dice, ¿no? O sea, ya se iba a dar ese tránsito sin necesidad de lograr los aprendizajes, ¿no? A lo que hay muchas personas, muchos especialistas, entre ellos Annie Hobbes, que dice que es imposible que un estudiante que no haya asistido durante todo ese periodo escolar sea promovido, ¿no? Sea promovido y que de pronto complete una carpeta de recuperación y igualito pasa de pronto a la etapa de refuerzo escolar. O sea, ese sistema de evaluación es la verdad que preocupa, ¿no? Ahí sí podría decir que no se está tomando en cuenta que se requiere garantizar la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes, ¿no? Entonces salió este documento que dice Propuesta de Aprendizaje para la Vida en Lima Metropolitana, ¿no? Y esto salió en el mes de julio, me parece, junio, julio. Y en un seminario que hubo yo pregunto, ¿no? Le digo, disculpen, entonces al decirme que acá se estaban priorizando competencias, porque se estaban priorizando, no se trabajaban todas las competencias, quiere decir que si el estudiante logra estas competencias que son mínimas, el estudiante pasa automáticamente. Todavía se está viendo, no, ya se sabía, ya se sabía que no iba a haber repitencia. No, ya no iba a haber repitencia. O sea, no quiero decir que no se tenga que valorar el esfuerzo del niño, del padre, la situación que se ha estado viviendo y que se sigue viviendo. Sí, pero ¿cómo hacemos con los niños? Otra cosa sería, bueno, el profesor se contrata maestros y se prepara a los niños en las tardes, no sé, se arman como se llama en EVA, ay, ¿cómo le llaman? Esos espacios donde los jóvenes van a sus casas, a una casa específica y se preparan, se contrata un maestro, subvencionado, se entendía, subvencionado por el Estado. Es diferente, bueno, pero decir, no, ya, no todos son promovidos, para mí no ha sido algo acertado. No así, ¿no? No así. Eso es engañar, eso es como decían en nuestros tiempos, de repente ustedes son más jóvenes que yo, es pasar por agua tibia la situación, que al final se está tapando un huequito para abrir un gran hoyo. Es mi opinión respecto a eso, ¿no? Aquí lo que se vio en relación a la evaluación y al tratamiento de las competencias se enmarcaba en 4 aprendizajes: la protección de la vida, las habilidades para la vida, la inclusión económica y la educación para la ciudadanía. Me pareció interesante la inclusión económica, aunque sabemos que está en personal social, ¿no? Que está incluido ahí, pero que antes era economía, si se recuerdan, ¿no? Entonces, pero que de pronto se hizo esta fusión, ¿no? Argumentado, ¿no? Y ya se trabaja de esa manera, ¿no?
Entonces, al salir este documento ya me estaban diciendo que la evaluación que se estaba dando desde agosto, después del espacio de vacaciones de los niños y de gestión para nosotros, ya no iba a haber, se estaba dando ya el camino para lo que es, no iba a haber lo que es la repitencia, ¿no? Entonces, o el no logro de las competencias para que el niño afiance, o el estudiante afiance, sino que era una promoción automática, ¿no? Y eso del portafolio es un saludo a la bandera. ¿O ustedes qué opinan, colegas? A ver, ¿qué opinan de la promoción automática? ¿Alguien que quiera aportar de pronto? Compartir. Adelante, maestra, la escucho. A ver, eso de la promoción automática, pues como usted lo ha dicho, ¿no? Ya los chicos como que saben que van a pasar de grado, etcétera, ¿no? Entonces hay una cierta dejadez, diríamos así, de poder continuar con el desarrollo de la propuesta del maestro, en este caso el logro de las competencias de sus estudiantes, ¿no? Pero bueno, creo que eso ha sido más un tema de, por esto de la pandemia, qué sé yo, ¿no? Pero yo creo que ya pasó esto, ya pasó estos 2 años, ya creo que ya debería de ahora sí retomarse con punche, ¿no? Con mucha más fuerza, pero como decía usted, ¿no? Creo que también es el compromiso del maestro en cuanto a que me voy contagiando por ahí, ¿no? Que me toca primero, ya, ángulos o qué sé yo, conjuntos o la materia, no sé, ¿no? Seguimos en ello, ¿no? Entonces creo que todavía nos cuesta y es normal, es natural, digo yo, porque no hemos sido formados pedagógicamente para desarrollo de competencias, ¿no? Etcétera, sino que hemos sido formados precisamente pues por áreas, ¿no? Para el desarrollo de las áreas. Entonces, también pasa en el tema de los chicos, de los estudiantes, y también en nuestro caso, ¿no? Y esa promoción automática, pues es casi lo mismo que como nosotros estaríamos desarrollando solo contenidos, ¿no? Prácticamente, ¿no? Entonces, se hablaba, ¿no? Porque, bueno, conozco directores que decían que se iba a contratar a los maestros para que de pronto hicieran la parte del reforzamiento o la nivelación, que iban a llamar nivelación para los meses de enero y febrero, ¿no? Pronto podría haber resultado. Porque eso también de refuerzo escolar, esa es otra, estamos hablando de evaluación, porque si hablamos en este caso de aprendizaje, estamos hablando de evaluación. Esto del refuerzo escolar, ¿no? Que se da en la tarde, reforzamiento escolar, no recuerdo bien el nombre. Es imposible que en una mañana una maestra de primaria o de inicial haga ese refuerzo escolar cuando sabemos que un aula es un aula pues heterogénea en relación a su desarrollo cognitivo. Tienen diferentes, no solamente ritmos de aprendizaje, estilos de aprendizaje, sino sus saberes previos también son diferentes. O sea, mientras yo estoy atendiendo a un grupo de 5 estudiantes que de pronto están en un nivel de inicio, ¿no? O de un proceso, ¿qué se hace con los demás estudiantes? No, hay que darle más complejo. Incluso salieron los formatos, ¿no? ¿Qué hacer con los que están en inicio, proceso y final? Entonces, en una capacitación que dio Logel, yo, bueno, dije bien claro, ¿no? Me gustaría que se demuestre que se puede hacer eso en un aula de 30 estudiantes. Si se demuestra, yo la hago y apoyo. Hago sesiones y todo. Pero si no se me demuestra, ¿qué puedo hacer? Entonces, el año pasado, las capacidades de los amenos, acá estoy hablando, yo vivo en Lima, en Chosica específicamente, más han sido virtuales. No ha sido de pronto de ir al campo y demostrar que se puede hacer ese refuerzo escolar, ¿no? O sea, no es otra cosa, es lo que se hizo anteriormente, se contrató a las docentes Fortaleza, si no me estoy equivocando los nombres, y docentes Fortaleza, que trabajaban en las tardes. Pero es una inversión, pues. Entonces, ¿cuántos niños se nivelaron para las pruebas, ¿no? Pruebas esas que se tomaron en ese entonces. Era otro trabajo. Pero cojo mucho lo que usted ha dicho, maestro. El maestro. El maestro que quiere, pone su granito de arena. Hasta la 1.
pone su granito de arena hasta la 1. Yo no le digo que tiene que amanecerse, ni mucho menos, no. Hasta la 1 pone su granito de arena. Se habla de tareas auténticas, entonces mi planificación tiene que ser algo, pues, ¿no? Que genere una tarea auténtica, que no me cargue a mí de actividades. Y eso le estoy contando porque también las maestras nos autoevaluamos. Entonces, al autoevaluarnos, que es un proceso necesario, entonces uno hace la reflexión y hace de pronto aquel cambio que se requiere para poder avanzar. Entonces, miren, se presentó la figura de esto del refuerzo, de la nivelación, ¿no? Pero se quedó en nada. Lo sé por buenas fuentes, pero quedó en nada, ¿no? No sé, es que es dinero, pues es dinero. Entonces fue más fácil decir la promoción automática, ¿no? Todos promueven, ¿no? Salieron las orientaciones para la evaluación de competencias y ya, se quedó ahí, ¿no? Y ya se está pues en lo mismo, a la espera de la carpeta de recuperación, que es un saludo pues que lo hace el padre de familia, los jóvenes lo harán, de pronto mirando la información. Bueno, en conclusión, cuando converso con mis colegas, algo aprenderán, ¿no? Pero algo que quisieran que realmente responda, y algo que también usted dice, claro, es momento de comenzar este año ya con otra mirada, ¿no? Y más pienso, en nuestra mirada tiene que cambiar en el sentido de aquello que estamos atravesando como país. Tiene que ver cómo también trabajamos en las aulas, ¿no? Cómo esos niños Sí. tienen que desarrollar ese pensamiento crítico. ¿Sí? Adelante. Me permite. Adelante, la escucho. Quien le habla es Miss Graciela, del nivel primaria. Mire, en cierta parte hay una incomodidad. Yo, ¿no? Como docente, el año pasado, el 2022, si bien es cierto, como usted le dijo que todos los niños fueron aprobados, hayan asistido o no hayan asistido, se les ha hecho una costumbre ya a los padres, ¿no? De no mandar a los niños puntualmente al colegio, han evadido responsabilidades como padres. Otro, yo este verano estoy haciendo PRA en un colegio estatal, que no he trabajado ahí, ¿no? El 2019 sí trabajé, me convocó la directora. ¿Qué pasa? De que hay maestras que han mandado carpeta de recuperación. Y ya le digo yo, y los padres llegan con su carpeta porque los han mandado virtual y lo han hecho impreso y todo eso. Cuando yo hago una evaluación diagnóstica, porque esa es la forma como creo que se trabaja, primero evaluar y ver en qué situación, qué características tienen los niños. Me dieron primero y segundo grado. Bueno, con los niños de primer grado que recién están saliendo de inicial, pues es diferente. Pero con los niños que están en segundo grado, el año 2022 estuvieron pues de primero y segundo. Entonces, para mí fue una extrañeza ver que cuando vi las carpetas de recuperación y hice mi evaluación diagnóstica, los niños no sabían leer, no sabían transcribir, ni su nombre. Entonces, al revisar la carpeta, ¿qué habían hecho las maestras? Estoy hablando de segundo grado, ¿no? Habían copiado de las carpetas de refuerzo de las carpetas de recuperación que era virtual, de Aprendo en Casa. Solamente le pegaron una carátula y ¡pum! Se lo mandaron al papá, matemática y comunicación. Si bien es cierto, yo mando una carpeta de recuperación al estudiante, es porque el niño no ha logrado las competencias en el 2022. De todo el trabajo que yo he realizado los 10 meses de marzo a diciembre. Entonces, pienso yo que la maestra debió planificar bien esa carpeta de recuperación e integrar ahí, ¿no? Matemática y competencias que el niño no ha logrado, ¿no? Por ejemplo, lecturas, ¿no? Sumar, restar, problemas de adición, sustracción, porque eso es a lo largo que trabajamos en primero y segundo grado. Y al ver mi extrañeza fue que me presentan la carpeta de recuperación y había pues algo, y ¿qué le digo? Incomprensible para mí. Y yo me fui, hablé con la subdirectora y le digo, ¿cómo es posible que la profesora mande esta carpeta si el niño ni su nombre sabe escribir? Ella lo analizó, lo revisó y me dijo, ¿qué podemos hacer? Mire, le dije, yo este mes, yo he empezado el 9
y le dije, yo voy a trabajar hasta el 15 de febrero. Entonces yo voy a elaborar un pequeño cuadernillo para que el niño pueda trabajar de este mes nada más que se le está enseñando y pueda rendir una evaluación, y esa evaluación se le presente y haga un informe para que usted pueda justificar que el niño ha recuperado algo, al menos que escriba su nombre, al menos que conozca los números, porque los niños no sabían nada. O sea, yo pregunto, entonces una maestra, como usted dice, hay maestras y maestros que no ven ese tipo de problema que tienen sus niños y mandan una cosa por mandar. Entonces, Claro. por eso le digo, ¿no? Entonces, no solo los padres, no solo los estudiantes, sino los maestros también, no tenemos el compromiso, no asumimos esas responsabilidades. Yo sé que en la sala hay muchos maestros comprometidos con la educación y yo les doy este ejemplo para que en lo sucesivo nosotros como maestros tengamos mucho cuidado en hacer una carpeta de recuperación y enviar el por qué lo estamos mandando esa carpeta de recuperación. Ese es mi aporte, Miss. Gracias. Y maestra Graciela, interesante su reflexión, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Estas orientaciones no decían que tenías que mandar la carpeta de aprender en casa, sino que incluso podías escoger, decía, porque yo he leído, las páginas del cuaderno de trabajo de los estudiantes. Las páginas de los cuadernos de trabajo de los estudiantes, ¿no? De matemática y de comunicación. Entonces, eso era mejor, pues, ¿no? A mi opinión, eso es mejor. Es lo que, bueno, en el caso de mi colegio he trabajado de esa manera. Las páginas del cuaderno de trabajo. Entonces, porque ahí ya pues están de pronto repasando aquellos que hicieron y son los previos para el siguiente grado, para el siguiente año. Peor, pues en secundaria tienen bastantes textos. O sea, que podrían decir nuevamente, de pronto leer tal situación en personal social, ¿no? Tal problemática, tal caso que se presentó, rehace las preguntas, ¿no? Sí, como usted lo ha dicho, es bastante compromiso. ¿Es trabajo? Sí, es trabajo. Pero eso para eso nos hemos formado para maestros. Por eso, bueno, quien le habla tiene la oportunidad de trabajar también con futuras profesoras, ¿no? Y siempre les digo, si ustedes están pensando que con esto se van a hacer millonarias o esto, piénsenlo, este trabajo es muy delicado y exige mucho. A mí me gustaría que cada uno de ustedes vea a su estudiante como si fuera su hermano, como si fuera su hijo, y que pensara qué tipo de educación quiere para ese niño, para ese familiar, para ese ser que quiere, que ama. Así mismo tiene que pensar con quienes va a trabajar, ¿no? Bien. En relación a este primer proceso del cual les hablaba, de la evaluación de la planificación, es lo que la maestra ha mencionado, ¿no? La evaluación diagnóstica. Desde ahí ya estamos hablando de la evaluación en sí. O sea, ¿qué saben nuestros estudiantes en relación a aquello que de pronto necesito conocer para hacer mi proyección, aquello que ellos ya deben lograr, ¿no? Entonces, eso, de aquello que deben lograr, es resultado del análisis que yo hago de mi programa curricular, ¿no? De aquel documento que de pronto me está diciendo cuáles son los desempeños que debe mostrar mi estudiante. Entonces, acá, según James, en el año 2017, dice la evaluación formativa es el proceso de búsqueda e interpretación de la evidencia por parte del estudiante y docentes con el fin de identificar dónde se encuentra el estudiante, a dónde necesita ir y cuál es la mejor forma de hacerlo. Entonces, nosotros trabajamos siempre una experiencia, hemos comenzado a trabajar desde el año 2021, ¿no? La experiencia de aprendizaje número 0, que es la experiencia, en todo caso, la unidad de aprendizaje en la cual se hace el proceso de diagnóstico, ¿no? Que se hace los 15 días, ¿no? Las 2 semanas que nos quedan en marzo, dependiendo del tiempo en que nos reincorporamos. Esta evaluación diagnóstica nos permite de pronto tener mayor claridad, porque el analizar aquellos instrumentos, aquellos insumos, por ejemplo, para mí, más que nada son los informes. De pronto, un folder, un portafolio del año pasado, eso para mí es más evidencia que de pronto me dicen, entren hacia G. Yo en G, en el caso de primaria, se encuentra puro escala literal, ¿no? Pocos hacen descripciones, o solamente hacen descripciones cuando está en inicio.
En secundaria es igual, o sea, no hay, ¿no? O sea, en secundaria, quinto, todavía está con la escala vigesimal, de pronto podría tener mayor referencia. Pero cuando es una evaluación descriptiva, no es un buen instrumento de diagnóstico el entrar hacia G y ver las notas, las libretas de información que tienen los estudiantes, ¿no? Bien, entonces nuestro punto de partida siempre va a ser el conocimiento de nuestros estudiantes en relación a su misma caracterización de como persona, a su contexto mismo, y su parte cognitiva a través de diferentes situaciones. El año 2021, Aprende en Casa, nos proporcionó este instrumento tanto para iniciar primaria o secundaria, donde había ejemplos de situaciones significativas que nos iban a servir para la evaluación diagnóstica. Particularmente, me pareció fenomenal encontrar personal social, encontrar ciencia y tecnología, ¿no? Comunicación y matemáticas. Porque cuando hacemos un diagnóstico, por ejemplo, anteriormente, ¿no? Yo tengo 25 años trabajando, lo que se hacía era preparar una prueba de entrada, ¿no? Muchas veces de pronto se decía, ¿no? Bueno, tiene tal nota, pero no se hacía la retroalimentación. O sea, ¿qué es lo que estaba faltando? Era simplemente para decir, tienes tanto. En cambio, en estos instrumentos que nos proporcionó Aprende en Casa, nos orientaba de pronto a describir qué es lo que ellos habían o tenían como saberes previos, ¿no? E incluso se hacía lo que es el informe, ¿no? El informe que se daba a los padres de familia de manera descriptiva acerca de cómo es que el niño estaba llegando, ¿no? Y la maestra acá nos acaba de compartir que, bueno, hizo un cuadernillo que le dio un tiempo de solución y que en función a eso iba a decir, bueno, que están en esa situación, ¿no? Pero siempre recordemos que cuando hacemos una evaluación diagnóstica no es para darle al estudiante, o sea, no se devuelve al estudiante con una calificación, sino es para que nosotros interpretemos qué de pronto saben ellos, qué dificultades tienen y qué es lo que espero yo, cómo es que yo voy a hacer mi proyección para atender aquellas necesidades de aprendizaje que tienen el estudiante. Entonces, eso requiere analizar, pues, ¿no? Las competencias, las capacidades, los desempeños, y si de pronto tengo la programación del año pasado, ver pues cuáles fueron los criterios de evaluación, si tengo las experiencias del año pasado, como va a ser el caso ahora sí de todos nosotros, porque todos han elaborado experiencias de aprendizaje, unidades de aprendizaje, entonces se puede observar qué criterios han establecido. Entonces ya ahí uno se da cuenta cuáles son los criterios en los cuales ellos no han respondido y se podría preparar una prueba de entrada secundaria y en función a eso decir, bueno, en eso está faltando. Pero de mi opinión particular, de mi experiencia, a estas alturas, maestra de inicial, bueno, que pasa a inicial de 5, no, a inicial de 4, y los maestros de primaria y de secundaria que han estado en el aula el año pasado saben ya qué es lo que le falta al estudiante. Entonces, sin necesidad de que ese niño esté en inicio, tenga de pronto dificultades, simplemente debe trabajar en eso. Por eso es que las libretas de información necesariamente van con las descripciones de cada una de las competencias. Entonces, bueno, mis libretas de información me salen como 3 hojas. Las describo cada una de las competencias, qué es lo que ha logrado y qué es lo que le falta lograr y qué es lo que le recomiendo. Lógicamente que me armo, pues, ¿no? Me armo para los que están en inicio, proceso y los que ya están, los que han logrado, ¿no? Y en función a eso ya se va distribuyendo, ¿no? No es que me hago para cada niño, pero sí se tiene que informar, ese es su derecho. Esa es la evaluación, o sea, la evaluación es un proceso sistemático, se vale de instrumentos, se planifica. No solamente es un proceso permanente, decimos, sí, pero también es sistemático. Y al ser sistemático se vale de instrumentos. No es que me parece. Yo considero que Juanita sí ya se está expresando mejor. Bueno, ¿no? Ya. Y en ciencia y tecnología o en CTA, ¿no? De pronto sí. Ya se parece que ya, yo veo que María ya, bueno, tiene idea de lo que es un plan de indagación, ya, ¿no? Entonces ya tiene idea. Bueno, pero no hay registro de las evidencias.
que está diciendo de que sí, pues ha habido un proceso, ha habido interacciones, ha habido actividades que se han dado para que ella pueda desarrollar y que ahora sí puedo decir, bueno, sí, tiene una B. O tiene una A porque ha logrado. Entonces, eso es importante. Entonces, la evaluación diagnóstica nos va a permitir conocer qué es lo que nuestros niños saben, tiene ciertas características, ¿no? Que está centrada básicamente en conocer a los estudiantes, no solamente en el aspecto cognitivo, también en el aspecto emocional, en el aspecto de su expresión oral, en su capacidad de comunicarse, en su capacidad de pronto de relacionarse. O sea, no solamente vemos un diagnóstico si me resuelve un problema, o si de pronto me produce un texto, ¿no? O si de pronto en ciencia y tecnología me plantea una hipótesis, ¿no? O en personal social me sabe interpretar un problema, ¿no? Un caso que se le pueda presentar, sabe sobre una posición frente a eso, ¿no? O sea, no es solamente eso, tenemos que ver la parte emocional, la parte conductual. Si se establece un vínculo con el estudiante de esa parte, comprobado, les digo, comprobado. Si hay un vínculo emocional adecuado entre el docente y el estudiante, eso va a fluir, les aseguro. Les aseguro. Con conocimiento de causa y con la misma práctica. Pero si vamos a desarrollar el tema, a improvisar, de pronto a evaluar, ¿no? Porque bueno, me toca la evaluación, o ya tengo que informar, ¿no? O tengo que presentar mi registro y cómo lo voy a completar, ¿no? O sea, ahí ya no, y ahí ya no hay, no puede haber un resultado. Entonces, la evaluación diagnóstica se hace necesario, pero necesita instrumentos que nos logren evidenciar o hacer ver aquello que necesitamos conocer. Por eso ahí uno dice, tenemos que tener esa capacidad de observar, de analizar, de conocer, de ver aquello que otros no pueden ver, más en nuestro trabajo, ¿no? Bien. Esto es la entrega, los resultados se entregó, también los resultados de la evaluación diagnóstica a cada uno de los estudiantes, ¿no? Lo hicimos en 2021, 2022. Apagamos nuestro audio, colegas. Lo hicimos, ¿no? Entonces, este informe también por cada uno de los estudiantes, qué es lo que ha logrado, las determinadas competencias en personal social, en comunicación. Eso es cuando nos proporcionaron estos instrumentos de Aprende en Casa en el año 2021, ¿no? Ahí se comenzó a hablar ya de la evaluación diagnóstica de manera más sistemática, a través de situaciones significativas propuestas en cada una de las áreas, que generaban actividades y que arrojaban criterios de evaluación. Excelente, me pareció bien. A mí me pareció bien, ¿no? Entonces, anterior a ello, lo que se ha estado dando eran las pruebas diagnósticas que se tomaban ¿cuándo? En abril, en mayo creo, para justificar que se estaba tomando una prueba diagnóstica y eso tenía que llenarse a una plataforma, ¿no? O sea, no era. En cambio, aquí hay un instrumento. Ahora, este instrumento que está en Aprende en Casa, ¿lo puedo utilizar? Lo puedo utilizar, pero tendría que adecuarlo. Tendría que adecuarlo, ¿no? Para esas semanas diagnósticas que tenemos que trabajar todas y todos, ¿no? Muy bien. En el paso 2, hablando de la evaluación desde la planificación, ya viene pues la elaboración de la planificación curricular anual. En el caso de secundaria, ¿no? Ellos han estado trabajando según lo que se observa, ¿no? A través de situaciones que están relacionadas en su contexto, y en función a ello se planteaban actividades, las experiencias de aprendizaje, o las unidades de aprendizaje, o los proyectos de aprendizaje, dependiendo de lo que la institución asuma. Pero la clave de todo ello es analizar, o sea, no hacer el copy y pega, sino analizar, caracterizar al estudiante, caracterizar el contexto es la clave. Es la clave. En función a eso vamos a poder de pronto avanzar más que simplemente cumpliendo con la entrega de las sesiones, de las clases, de la información, ¿no? Entonces ese es contenido. Eso es contenido, ¿no?
Y luego ya vendría la selección de los propósitos de aprendizaje, ¿no? Se ha avanzado bastante en estructura. Hay colegas, y hay colegas, ¿no?, que lo hacen en secundaria, en sus colegiados. Y he observado qué bonito hacen cuando hacen la caracterización del estudiante, cómo muestran su preocupación, porque son grupos etarios diferentes, tienen expectativas diferentes, ¿no? Ellos están, como dicen, en otra nota, están en otra sintonía, es muy diferente a un estudiante de inicial y de primaria, totalmente diferente. Entonces, esa caracterización del estudiante, el conocer sus necesidades, sus intereses, es importante. Es importante, ¿no? Tener un slam, ¿no? Un slam de ellos, por ejemplo, ¿no?, en relación a sus colores, sus programas favoritos, nos podemos enterar de muchas cosas. Tenía un colega el año pasado, ¿no?, porque nos reunimos para poder prepararnos para esto del examen de ascenso, ¿no? Entonces, ahí observé, ¿no? Observé cómo hay instrumentos que ellos utilizan, por ejemplo, el slam, ¿no? Después hay otro, el bingo, que le llamaban el bingo, donde completaban cierta información y luego les iban preguntando si ellos no querían decir. O sea, habían estrategias muy bonitas para conocer al estudiante. Y ese conocimiento no, eso le toca tutoría, eso lo hace el tutor, no, eso no, o eso lo harán en personal social, o lo harán en, no sé. Yo soy de ciencia, ¿no? En todas las áreas tenemos que conocer, que caracterizar al estudiante y su expectativa que tiene en relación de pronto a lo que espera aprender, ¿no? En fin. En el caso de primaria, ¿no?, se hace una planificación curricular donde se considera las competencias, las capacidades, los estándares y los desempeños, que después de analizarlos ya pues es un copia y pega, ¿no? Entonces ahí es más trabajo, y ahí lo que se hace es, por ejemplo, un grupo analiza, cuando somos 4, uno analiza matemática y lo comparte, otro comunicación, y así, si somos del mismo grado, ¿no? Entonces se comparte, porque ese conocimiento me permite proyectar. Después de ello ya viene, una vez que se tiene la planificación curricular anual, viene esta matriz de planificación curricular, donde la parte medular es la situación significativa. Lo que yo les voy a compartir son parte de un texto que estoy en proceso de cerrar ya está en el machote que le llaman, y que son documentos de trabajo, ¿no? Esta matriz, por ejemplo, esta matriz de planificación curricular, su parte medular es la propuesta de situaciones significativas, porque ya hemos dicho que esta situación significativa tiene una importancia en relación que ahí vamos a encontrar esas preguntas retadoras, ¿no? Vamos a encontrar de pronto cómo a través de la mirada que le da el estudiante y la mediación del docente se pretende resolver un problema o atender una situación de interés, un reto que se quiera de pronto afrontar, ¿no? Entonces, ahí está la clave también, cómo es que planteamos nosotros estas situaciones significativas que van a generar en títulos, ¿no? Título de la experiencia de aprendizaje, o de la unidad de aprendizaje, o del proyecto de aprendizaje, y que estas posteriormente van a generar actividades, ¿no? Que dependiendo de la duración, puede ser 3 actividades, 4 actividades, va a depender mucho, ¿no?, de cómo se organizan los tiempos, ¿no? Entonces, esta forma de ver la experiencia de aprendizaje y de organizarla de esta manera, lo aprendimos, ¿no? Lo afinamos bastante con Aprendo en Casa. Ahí hemos afinado bastante, ¿no? El trabajar la experiencia de aprendizaje, el tomar en cuenta la situación significativa, cómo a través de las actividades de aprendizaje que se nos enviaba, se miraba la articulación. O sea, ahí se ha afinado, considero bastante, estas cosas que hemos trabajado años. Que yo recuerdo en el año 2005, 2006, se trabajaba con el carrusel integrador de áreas, ¿no? Entonces ahora estamos hablando de una integración o de una articulación en función a una situación significativa. Todas las áreas se articulan, en el caso de inicial y primaria.
Y en el caso de secundaria, son situaciones problemáticas del contexto, unificados, analizados, ¿no? De manera colegiada en el periodo de planificación, que sirven de base para formular o implementar sus situaciones significativas. Y que en función a eso es que se van a generar las actividades que se van a desarrollar. Entonces, miren la importancia de recordar este aspecto para de pronto trabajar y no comprar, por ejemplo, ya al igual que ustedes, tengo mi celular y me va llegando ofertas, ¿no? Clases desarrolladas, experiencias desarrolladas. Yo digo, pero ¿cómo? Si mi colegio es otro, mi contexto es otro. Entonces, eso habría que analizar, ¿no? Y cojo lo que dijo la maestra, es bastante compromiso. Es bastante compromiso el que tenemos que nosotros manejar. Esto es parte de la matriz de planificación curricular, ¿no? Donde ya están los resultados que no se comunican al estudiante, sino que lo que se hace es de pronto tener como referencia para nosotros, ¿no? Y ahí está la caracterización de los estudiantes y la caracterización del contexto. A ver. Vamos a... Matriz de programación. Aquí está. ¿Se puede observar, colegas? ¿Sí? Sí. Sí, maestra, sí se puede ver. Se puede observar. Muy bien. Sí, maestra. Esta es la matriz. Esta es la matriz de planificación curricular. ¿Ya? Este es como les digo, es un documento de trabajo, la forma como un trabajo, y se les está mostrando a ustedes. Aquí ustedes pueden observar la situación significativa, el título de la EDA, que le llaman experiencias de aprendizaje, los productos, y aquí, ¿por qué les muestro esto? Porque los productos que yo genero me sirven para mí, para yo tomar en cuenta qué es lo que voy a evaluar. Entonces, si yo miro mis evidencias o productos de esta experiencia de aprendizaje, digo, ya, entonces mi evaluación va a estar centrada en que ellos tienen que presentar una exposición. O mi evaluación va a estar centrada en que ellos van a hacer de pronto la producción de un texto, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? Ya está. Entonces, por eso tiene que ver. Estamos hablando de la evaluación, estamos hablando de la planificación, de la evaluación desde la planificación curricular. Y esto me va a generar actividades de aprendizaje, que van a depender mucho de los tiempos, ¿no? Mucho de los tiempos que yo voy a utilizar. Lo tenemos, por ejemplo, ¿no? Vamos viendo. ¿Ve? Por ejemplo, esto es de abril a mayo. Vamos viendo cómo va cambiando los títulos de las experiencias de aprendizaje, cuáles son las actividades, y cada actividad, ¿no es cierto?, de aprendizaje que por una semana, dependiendo de la significatividad de la actividad, son parámetros establecidos, así nos hicieron a un principio, pero eso va a depender mucho de cómo nos organizamos, van a generar actividades de aprendizaje o sesiones de aprendizaje. Entonces, hay una relación. Si yo sé que en mi situación significativa yo voy a plantear productos, evidencias que debo evidenciar en relación al momento de desarrollar esta experiencia de aprendizaje, entonces eso me sirve para ver qué es lo que voy a evaluar, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a ver? ¿Qué espero que ellos muestren? En función a por ejemplo, esta experiencia es valoramos el rol de la mujer para fortalecer la convivencia familiar. ¿Cuáles van a ser mis evidencias? ¿No? Puede ser de pronto una composición, ¿no? O puede ser de pronto una dramatización en relación a lo que es el maltrato a la mujer. O de pronto el conocimiento de la mujer en la historia, la mujer en la ciencia. Entonces, eso voy a evaluar. Entonces, de ahí salen mis criterios de evaluación. Entonces, de ahí la importancia. Bien, volvamos. Estamos. Ya está. Buenas noches, disculpen. Sí, buenas noches. La redacción de la situación significativa está bien, porque en una capacitación dijeron que esa redacción tiene que ver con una problemática y que no se les debe plantear las cosas que se van a hacer, sino más bien el reto. A ver.
Ya, ¿ahora sí me escuchan? Sí, se escucha. Sí. Sí, se escucha. Sí, A ver, Sí, se escucha a mí. a ver, el maestro estaba con una pregunta. Lo escucho, a ver, nuevamente esa pregunta. Profesor, ¿tenía una pregunta? Creo que se salió. ¿Me escuchan ustedes, colegas? Colega Sara, una consulta. Estuve levantando la mano, pero creo que no es así, ¿verdad? No es la temática de la sala. Bueno, mire, yo soy del nivel secundario. Usted hablaba de la evaluación diagnóstica y que la evaluación debería de ser descriptiva. Pero en el nivel secundario es un poco complicado porque no tenemos nosotros 30 estudiantes como tal vez lo tenga inicial primaria. Tenemos 180 estudiantes, ¿no? Y hacer una evaluación diagnóstica con descripción es bastante complicado para nosotros, ¿no? Sobre todo para poder dar una, no sé, un diagnóstico verdadero, ¿no? Podríamos decir así. Entonces, y sobre todo cuando nosotros, cuando somos contratados, ¿no? Porque no nos toca siempre con los niños o en el colegio que hemos trabajado el año anterior. Si tenemos la suerte, bien. Sabemos también que la evaluación es nuestro talón de Aquiles, ¿sí? Esa es la dificultad en el nivel secundario. ¿Cuál sería la estrategia, según usted, si podría hacer la recomendación respecto a cómo hacer la evaluación para el nivel secundario? Ahora, en lo que respecta a la articulación, como trabaja la profesora de inicial, que es una profesora para todo el aula, ¿no? Sin embargo, nosotros hemos tratado de trabajar en el 2020 de manera articulada, pero no ha sido posible para nosotros. No se ha podido porque no coinciden las horas. Bueno, la profesora que tenía que revisar el producto terminó por decir el martes y la otra profesora de desarrollo personal recién terminaba el jueves. Entonces, poco funcional para nosotros lo veo en secundaria. Gracias, a ver si es que usted nos recomienda algo. Muchas gracias. En el caso de secundaria, como usted ha dicho, esa es la dificultad, la cantidad de estudiantes, ¿no? Y también que no reciben a los mismos estudiantes que de pronto han sido del año anterior. Esa es una dificultad, ¿no? Pero si hablamos de un trabajo en conjunto, porque la prueba diagnóstica, por ejemplo, si usted es del área de comunicación y está en secundaria, no es un solo profesor de comunicación, ¿no es cierto? Para ser 2 o 3 profesores de comunicación y preparar, seleccionar solamente aquellas, de pronto, de las competencias, desempeños precisos, ¿no? Por ejemplo, en lo que es comprende textos escritos, de qué trata el tema o cuál es la idea principal, ¿no? ¿Estoy compartiendo? Disculpen, colegas. Sí, pero dice Zoom. No sé qué pasa, Dios santo. de la pantalla Zoom. Está en su WhatsApp. Solo se escucha su voz nada más. ¿Ahora sí? El Sí. WhatsApp. Ahora sí, porque está compartiendo ya. ¿Sabe qué pasa? Ahora sí se escucha, Perfecto, está con tiempo y como está con escucha y tiempo, se ve. lo dejo un momento y comienza a borrarse. A ver, voy a avanzar. En el caso de secundaria, el trabajo, ahí se tiene que activar, pienso, el trabajo colegiado, ¿no? Si son 2 profesoras o 3 profesores de comunicación, seleccionar aquellas, de pronto, seleccionar si las 2 competencias de lee textos escritos y escribe textos escritos en su lengua materna, pero aquellos desempeños base. Porque si vamos a preparar una prueba diagnóstica compleja para 120 estudiantes, o sea, para poder interpretar la información ahora, si me dicen, vamos a de pronto a generar la producción. Otra vez se fue la Miss. ¿Me escucha? Sí se le escucha, sí se le escucha.
Voy a avanzar, ya, a ver. Sí, se le escucha, Miss. A ver, en el caso de secundaria, para terminar, sé que se corta el internet, disculpe. Para ver el caso de secundaria, es el trabajo colegiado, la selección, en todo caso, de aquellos desempeños básicos que se requiere conocer. Y cuando uno tiene las pruebas, eso es lo que yo he observado, ¿ah? Lo que en comunicación, una maestra de comunicación, es separar aquellos que se le indica como evidencia la producción de un texto, ¿no? Ellos tenían que escribir un ensayo, porque era quinto de secundaria, un ensayo en función a un tema, no sé. Entonces, seleccionan aquellos que ya más o menos saben que tienen redacción, que la maestra de comunicación conoce, y lo va de pronto tabulando, viendo la información, ¿no? Y viendo qué problemas tienen, qué dificultades tienen, pero de manera general. Imagínense, en el caso de inicial o primaria es muy diferente, usted lo ha dicho. Son grupos que tienen pues 25 estudiantes, 30 estudiantes, que no es el caso de secundaria, pero sí se hace necesario conocer, ¿no? Saber qué es lo que de pronto ellos tienen como información. Bien, vamos a continuar. Un ratitito. Sí. Ya. A ver, ¿se observa la pantalla? Sí. Ya, muy bien, entonces... Colega, sí se observa. Vamos a retroceder. Ya está. Entonces es importante hacer esa caracterización, ese conocimiento del contexto. No sé qué es lo que está pasando, se pasa todito. Ya está. Me parece que algo están moviendo, se está pasando todito. Profesor, ¿me ayuda por favor, profesor del curso? Se está pasando todito. Deja de compartir y de nuevo comparte, Miss. Dame un ratito. Perfecto. Nosotros más trabajamos con el MID. Esto es para mí, ya está. A ver, entonces, a ver. Controlar, dice. Ya está. A ver, voy a tratar de avanzar acá. Bien, entonces, eso es más o menos la forma como podríamos ver el caso de secundaria, que eso no es una situación sencilla por la cantidad de estudiantes. Luego de ello viene ya la formulación de la experiencia de aprendizaje. Aquí ya nosotros vamos a tomar con mayor precisión cuáles van a ser esas competencias que se van a trabajar en cada una de las áreas o en el área específica. Y la situación significativa como escenario, como circunstancia donde el estudiante va a construir su aprendizaje, toma relevancia para generar actividades de aprendizaje y por ende evidencias de aprendizaje, ¿cierto? Bien, entonces las características de los criterios de evaluación nos van a servir cuando nosotros ya hagamos nuestras actividades de aprendizaje. Ahí es donde formulamos nuestros criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación deben tener ciertas características, ¿no? Deben ser básicamente comprensibles, lo más objetivo posible, deben asegurar en ese caso que el estudiante lo comprenda, ¿no? O sea, deben socializarse con ellos, deben ser bajo un lenguaje que ellos puedan de pronto entenderlos, ¿no? Y que esto les va a ayudar a mejorar sus aprendizajes de manera progresiva. O sea, ellos tienen que entender que aquello que van a evidenciar se les va a ir evaluando en el proceso. Luego de ello ya vendría la actividad de aprendizaje. Esta actividad de aprendizaje, cuando nosotros la vamos a formular, o sea, nuestra sesión de aprendizaje, tenemos que recordar que en su formulación nosotros vamos a elaborar estos criterios tomando en cuenta lo siguiente: propósitos de aprendizaje, los estándares en este caso, la situación significativa y que debe estar basado en los desempeños. Recordemos que anteriormente nos han hablado acerca de la precisión de los desempeños, ¿no? O sea,
hacer un subrayado o en todo caso identificar aquella parte que tenemos como meta a lograr en una clase. O sea, ahora estamos trabajando, incidiendo más en la formulación de los criterios de aprendizaje. Estos criterios nos sirven de pronto para tener esa claridad, aquello que nosotros necesitamos de pronto conocer en función a un propósito establecido, ¿no? A ver, a ver. Ya está. Entonces, vamos ahora a ver sobre las evidencias. Estas evidencias que vendrían a ser las producciones, las actuaciones que los estudiantes van a mostrar, van a responder a una meta de aprendizaje, ¿no? A qué es lo que yo específicamente pretendo lograr en ese día. Y estas evidencias pueden ser, pues, las expresiones, las exposiciones, ¿no? De pronto, las guías que ellos puedan resolver, las actividades que puedan ellos de pronto generar, ¿no? Y que esto nos va a servir para elaborar los instrumentos de evaluación. Vamos a ver ahora este quinto paso que tiene que ver, no sé por qué se está moviendo. Profesor Soto, no logro controlarlo acá, se está moviendo. Profesor, ¿está en sala? Maestro, ¿me escucha? Si se le escucha a mí. Lo mismo. Convierta todo a PDF mejor y lo presente de nuevo. Sí se escucha y se ve. Ya, sigamos entonces. El quinto paso tiene que ver con la retroalimentación. Ahora no se ve nada. Solo dice Google. Un ratito, por favor. Ya. Entonces, la retroalimentación consiste en devolver a la persona la información que va a describir sus logros o progresos en relación a los criterios de evaluación. Ahí nosotros tenemos que estar muy alertas en observar cuál es nuestra meta de aprendizaje, ¿no? Y que el estudiante tiene que conocerlo. Esta retroalimentación muestra su eficacia, va a mostrar su eficacia siempre y cuando nosotros, profesor Soto, no lo logro compartir. Siempre y cuando se pueda de pronto hacer que la persona logre reflexionar en función a aquellas dificultades que pueda tener, aquellos aciertos o desaciertos, ¿no? Y que nosotros estamos en esa situación, en esa obligación de devolver la información de manera descriptiva. Lo que dice la maestra de secundaria es cierto, ¿no? Es un grupo bastante amplio, ¿no? Pero cuando hablamos ya de una actividad propia, de una clase propia, ya son 45 segundos, o minutos, perdón, o 90 minutos, que son las horas pedagógicas, es muy diferente, ¿no? Es muy diferente. Ahí sí hay una retroalimentación que se da durante el proceso, durante las interacciones maestro-estudiante, estudiante-estudiante. La retroalimentación tiene tres dimensiones. La dimensión cognitiva. Esta dimensión cognitiva, lo que nos hace ver es, según Annie Hobbes, es observar aquello que vamos a evaluar, ¿no? Aquello sobre el cual vamos a retroalimentar, ¿no? Nos permite de pronto tener ese conocimiento de qué es lo que se va a trabajar, qué es lo que se va a evaluar, qué actividades se van a desarrollar, en fin. Y la dimensión cognitiva ya es la organización, los tiempos en los cuales se va a desarrollar esta retroalimentación. Si hablamos de la evaluación de desempeño del docente en el aula, se nos pide que sean pues 15 minutos, ¿no? 15 minutos en los cuales se pueda evidenciar aquellos aspectos, ¿no? Tiene que ver mucho con la organización.
Y la parte emocional, como les comentaba, es la parte en la cual nosotros tenemos que ver con la parte del el trato, la relación que tenemos que tener nosotros con los estudiantes. Eso nos permite, eso realmente podría decirse que ese es el 70% de aquello que queremos nosotros lograr, ¿no? Entonces va a aportar un 70% para aquello que queremos lograr nosotros, ¿no? Bien. Las características de la retroalimentación la hemos estado viendo, la hemos estado escuchando también en la Profesora Sarita, buenas noches. Quería preguntarle si Lucianita mañana tiene clase, porque en otras aulas creo que hay compartir, es el último día. Quisiera saber, mi Sarita, por favor. Gracias. Estas características, no sé qué pasa si el internet, todo se está cruzando aquí. Entonces, una de las características importantes es considerar el error como una oportunidad de aprender. Es una de las características que tenemos que tomarla en cuenta, ¿no? Valorar el esfuerzo de los estudiantes, la entrega de información que tenemos que hacer, ¿no? Promover que los estudiantes reconozcan aquellas dificultades que tienen, apoyarlos y orientarlos en aquello que pueden mejorar. El aula de secundaria, de inicial y primaria, son aulas en las cuales vamos fomentando el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, y es ahí donde va la retroalimentación, ¿no? Cuando vamos haciendo el monitoreo, el desplazamiento en los grupos, o cuando hacemos el diálogo en la sala completa, ¿no? Entonces ahí eso es lo que nos va a permitir de pronto reconocer estos aspectos de retroalimentar. Anijovic nos hablaba también, ella mucho centra su modelo dialógico y le da importancia tanto como Wilson a la parte emocional, ¿no? O sea, qué aspectos o qué pasitos o qué estrategias podría emplear la maestra para retroalimentar. Y esta retroalimentación, ¿no? Esta retroalimentación la hace en 5 pasos. El ofrecer las preguntas, en describir el trabajo que el estudiante ha mostrado, en reconocer y valorar avances y logros. Estas partes importantes que de pronto va mostrando nuestro estudiante. Vamos a continuar. En cuanto a la evaluación de desempeño, ¿no? Sabemos que nosotros como maestros... Profesora Sarita, buenas noches. Quería preguntarle si Lucianita mañana tiene clase, porque en otras aulas creo que hay compartir, es el último día. Su audio. Por favor, silenciar los audios.